21 de octubre de 1520. En una de las etapas de la primera vuelta al mundo, la escuadra española al mando del ilustre capitán portugués Hernando de Magallanes descubre un estrecho en la zona austral de América que comunica los dos grandes océanos. Magallanes y su tripulación no advierten seres humanos durante las 5 semanas que tardan en recorrer el estrecho. No obstante, divisan numerosas fogatas y columnas de humo en la que después será conocida como la Isla Grande. Los nativos, los Selknam, que ven las sorprendentes embarcaciones, prenden hogueras para advertir a sus vecinos de tierra adentro que algo alarmante está ocurriendo. Los marinos nombran a la Isla Grande y demás islas al sur del estrecho como la Tierra del Fuego. España guardaba celosamente el estrecho por creerlo el paso único entre la metrópoli y sus posesiones del lado del Océano Pacífico. Sin embargo, en el gélido agosto austral de 1578, el corsario Francis Drake consigue cruzar el canal y ataca y saquea las colonias españolas de Chile y Perú. Don Francisco de Toledo, virrey del Perú, sorprendido por el ataque, envía al estrecho 2 naves al mando de Pedro Sarmiento de Gamboa. 60 años después de la llegada de Magallanes, el 16 de febrero de 1580, se produce el primer contacto entre europeos y los Selknam de Tierra del Fuego. Esta primera expedición de Sarmiento de Gamboa se encontró con ellos en la bahía de Gente Grande. La nombraron así por la impresión que causó en los navegantes la altura de los nativos. Aunque los Selknam se mostraron pacíficos, dejando en el suelo arcos y flechas, los marinos apresaron a un nativo con el fin de que les sirviera de guía, por lo que el primer encuentro terminó en enfrentamiento. Los españoles planearon fortificar el estrecho. En su tercer viaje a la zona, el 1 de febrero de 1584, Sarmiento de Gamboa entra en la embocadura con 5 naves y, como de costumbre, vuelve a salir sin poder sostenerse, obligado por la descomunal fuerza de las aguas. Pero el día 7 consigue pasar y fondear en la bahía de la Posesión. Tras enormes dificultades, los colonos fundan la población de nombre Jesús y descubren más al oeste el río al que llaman del Carbón, el lugar donde siglos más tarde se levantará la ciudad de Punta Arenas. Siguen la costa y fundan, construyen y cercan Rey Felipe. Para defender la bahía trazan un baluarte en la cercana Punta Santa Ana, hoy Fuerte Bulnes. Los colonos, inadaptados y con escasos recursos, sucumben víctimas de terribles hambrunas. 3 años después, a comienzos de 1587, el corsario Thomas Cavendish recala en la ensenada de Rey Felipe y se encuentra una ciudad muerta. Los cadáveres yacían dentro de las casas. Aquello era tan tétrico que el marino rebautizó el lugar como Port Famine, Puerto del Hambre. Quedaban desperdigados por el estrecho 12 hombres y 3 mujeres. Aún en 1590 llegó al Puerto del Hambre el de Delight del pirata Andrew Merrick. Allí encontró a un español que hacía 2 años que vivía solo, remediándose con su arcabuz. Así terminó la aventura de la fortificación de este estrecho. Hubiera sido útil de ser cierta la existencia de la Terra Australis, la que se creía que era tan grande como todo el continente americano. En 1616 se descubrió el Cabo de Hornos y la añorada Terra Australis se relegó a la Antártida. La colonización no se intentará hasta 2 siglos más tarde, en 1843.
Desde la arribada de Magallanes, los navegantes apenas se atrevieron a adentrarse en la Tierra de los Fuegos. Como la de Oliver van Noort, otras expediciones de europeos se encontraron amistosa o violentamente con los nativos, pero siempre de modo fugaz y muy separadas en el tiempo. En diciembre de 1769, los indígenas Haus oficiaron de anfitriones para el capitán Cook y sus acompañantes. En 1832, el ilustre científico Charles Darwin y la tripulación de la Beagle que comandaba Fitzroy fueron bien recibidos por los yámanas. El reconocido científico describió a los nativos como contrahechos, miserables y los más desgraciados que hemos visto. Estos comentarios, consecuencia de la simple observación visual, extendieron ideas erróneas sobre los fueguinos, incluida la del canibalismo. Desde las primeras expediciones, muchos barcos se fueron a pique a lo largo de las costas de la Isla Grande, particularmente en la entrada atlántica al estrecho de Le Maire. Los sobrevivientes, cuando lo sabía, intentaban alcanzar la parte norte de la isla con la esperanza de ser recogidos por algún buque que pasara por el estrecho de Magallanes. Estos marineros, que eran los que realmente estaban en condición miserable, recibían auxilio de los indígenas, para los que era una verdadera suerte que el casco de un barco fuera arrojado sobre la costa, dado que seleccionaban todo lo que les podía ser de utilidad. Los navegantes expresaron su ingrata impresión sobre la zona con los nombres de Cabo Decepción, Isla de las Furias, Bahías Desilusión, Fatal, Inútil, Desolación o Fiordo de la Tristeza. Tanto pesimismo demuestra con elocuencia las prevenciones que existían sobre la región más austral del mundo. Los europeos, al comparar el medio ambiente fueguino con el suyo, lo consideraban insoportable, sobre todo por el desconocimiento de la Isla Grande y la incomprensión de las necesidades reales de los indígenas. Las 168 especies de aves y 515 variedades y subespecies que emigran cada primavera o pasan todo el año en la Isla Grande dan la medida de la diversidad de ecoesferas de la región. Las temperaturas en las estepas del norte de la isla oscilan entre los 20 grados centígrados bajo cero y los 27 sobre cero del verano. En Ushuaia, al sur, el termómetro varía entre -12 en agosto y +27 grados centígrados en febrero. Este contraste de temperaturas se explica por el número de horas de sol, muy variable por la proximidad al Polo Sur. La isla está cortada territorialmente en dos. La parte oriental es Argentina, la otra pertenece a Chile. Los indígenas ocupaban 38.000 de los 48.000 kilómetros cuadrados de la isla. Habitaban el archipiélago 4 razas aborígenes de carácter nómada: los Selknam y Haus, repartidos por la franja nordeste; los Alacalufes, diseminados por la costa del estrecho de Magallanes, incluida la costa occidental de la isla; y los Yámanas, que acampaban en la costa suroccidental de la Isla Grande y costas de las islas menores al sur del canal del Beagle. Solo en la Isla Grande, el número total de indígenas era de unos 12.500 individuos. Los Selknam, que habitaban en el interior, penetraban en ocasiones en la región de los Yámanas hasta llegar al extremo oriental del Beagle. Eran racialmente distintos de sus vecinos. Los Yámanas, o indios de las canoas, temían a esta remota y casi legendaria tribu, habitantes de estepas, bosques profundos y montañas inhóspitas que ningún hombre blanco había pisado todavía y a las que los otros fueguinos solo se habían atrevido a bordear. Los Haus y Selknam eran unos 4.000 individuos, en su mayoría Selknam, antes de la llegada de los colonos. Etnias y culturas de cazadores-recolectores muy parecidas habitaban estas tierras desde hace 11.000 años o más. La Isla Grande estaba dividida en 82 haruwen o territorios. 69 de ellos eran Selknam, 11 Haus y 2 Alacalufes. Las familias Selknam migraban dentro de sus propios territorios en busca principalmente de guanacos, entonces muy abundantes. Su subsistencia dependía imperiosamente de la caza de este animal, del que aprovechaban casi su totalidad. Rara vez acampaban más de una semana en el mismo sitio. Cada grupo tenía sus derechos de caza bien definidos y violar el territorio ajeno era motivo de guerra. Hoy existen abundantes loberías marinas al sur de la isla y en el estrecho del Beagle,
Antes eran muy numerosas en la costa norte y oeste de la Isla Grande. Utilizando un señuelo que simulaba un cachorro de lobo marino en dificultades, los Selknam atraían algunos ejemplares adultos hasta la costa, donde los capturaban para disfrutar no tanto la carne, sino la grasa del animal, poderoso aislante térmico muy apreciado por todas las tribus de la región. La sociedad Selknam prescindía de jefes o cualquier otro tipo de autoridad. Nada obligaba a un hombre a hacer lo que no quería. El adulto asumía la responsabilidad de sus propias decisiones, aunque consultara a familiares y allegados. La sociedad era igualitaria e individualista. Nadie, excepto los ancianos y los niños, estaba exento de las labores de subsistencia. Incluso los prestigiados chamanes o brujos debían cazar como los demás. No había tributos ni acumulaciones de riqueza, salvo la mera conservación de unos pocos alimentos. Sí había una gran diferencia en la extensión de los Harowen o territorios y una notoria disparidad en la división sexual del trabajo. La mujer Selknam tenía una posición social inferior a la del hombre. Aunque no era una resignada trabajadora ni tampoco una esposa sumisa, apenas gozaba de poder. El único conflicto era el latente entre hombres y mujeres. No había pobres ni explotados, no existían controversias religiosas. La autoridad no se percibía en la práctica en una sociedad sin jefes. Cada individuo era conocido por la tierra en la que había nacido o vivía, y por el Shoon, o cielo correspondiente con el que estaba identificado. Cada uno de los 80 territorios, o Harowen, Selknam y Haus, era asignado a un centro o periferia de un cielo determinado. El concepto de cielo funcionaba como el principio organizador de la cosmología y tenía un gran significado social y ceremonial. El círculo simbolizaba la totalidad del universo. Contaban los Selknam que hubo un remoto tiempo en que la muerte no existía, la época en que toda la selva era siempre verde, cuando Kerper, el papagayo, aún no había pintado de rojo las hojas del otoño con los colores de su pecho. Eran los días en que el sol y la luna andaban por la tierra como hombre y mujer, y muchas de las grandes y dormidas montañas eran seres humanos. En aquellos lejanos tiempos, la brujería era conocida solamente por las mujeres Selknam. Ellas mantenían una sociedad secreta a la cual ningún hombre se atrevía a acercarse, ya que suponía la muerte. Los hombres vivían en el abyecto temor y sometimiento. Sus flechas nada podían contra brujerías y enfermedades. Las mujeres impartían órdenes y tomaban las decisiones que debían cumplirse en la comunidad. La luna era la figura más extraordinaria. Además de ser una bruja de gran ascendencia, la voz de mando indiscutida por la comunidad dirigía la ceremonia del Hain. Era tanto su poder que aún hoy, después de la victoria de los hombres, inspira respeto y miedo. Mientras duró su reinado, su marido Sol cumplía con los trabajos humildes asignados a su sexo. Él era un chamán, como su hermano Viento, el hermano de Luna, Nieve, y los dos hermanos Mar y Lluvia. Cada tanto, Luna decidía celebrar el Hain para iniciar a las jóvenes en la edad adulta. La ceremonia se hacía para engañar a los hombres, para que creyeran que los espíritus del Hain eran caprichosos y tan poderosos que todo estaba a su merced, incluso las propias mujeres. Así había sido desde tiempos remotos, hasta que un día Sol descubrió a dos mujeres ensayando los papeles que interpretarían para burlarse una vez más de los hombres. Entonces, Sol y los hombres conspiraron contra las mujeres y desataron la masacre. Las atacaron y las atravesaron con sus flechas. Solo Luna,
además de las niñas que ignoraban la perfidia de sus mayores, quedaron con vida. Sol atacó a Luna. Los cielos temblaron con tal violencia que Sol se detuvo temiendo que se desplomaran sobre la tierra. Luna cayó de bruces al fuego y con la cara desfigurada por las quemaduras, huyó del firmamento perseguida por su iracundo marido. Sol la perseguirá por siempre, sin alcanzarla jamás. Luna, desde el lejano firmamento, mira la tierra con el rostro surcado por las cicatrices de las heridas sufridas durante la Gran Rebelión. Jamás perdonará a los hombres y tratará de vengarse de ellos por toda la eternidad. Los hombres, con los niños y niñas, emprendieron entonces la larga marcha por el cielo hacia Mahkum en busca de los últimos límites del universo. Llegaron al este, desde allí caminaron hacia el norte, pasaron por el oeste y por fin a través del sur volvieron a la tierra. Los hombres, para perpetuar su superioridad sobre las mujeres, crearon su propia sociedad secreta, edificaron la primera gran choza del Jain de los hombres y proscribieron a las mujeres para siempre, como ellas lo habían hecho antaño. De esta manera se intercambiaron los roles. Las mujeres pasaron de intérpretes del Jain a espectadoras. El Jain era un rito de iniciación y una prolongada experiencia educativa. Al joven Cloqueten o candidato se le sometía a duras pruebas y mortificaciones donde se probaba su coraje. Al final se le comunicaba el secreto de la representación, amenazándole de muerte si se atrevía a contar algo a las mujeres. La choza ceremonial se situaba en un escenario elegido cuidadosamente. Se denominaba Jain, como la ceremonia, y en ella se separaban a los individuos según el cielo al que pertenecían. Simbolizaba el cosmos y las 4 matrices de los 4 cielos infinitos. Los cielos eran las cordilleras invisibles del infinito. La primera era la más magnífica, pero la más traicionera, la gran cordillera del este, de Wintek, el origen del viento del este. Un mar de agua hirviente rodeaba esta cordillera. Más allá, en el infinito, moraba Pemaulk, la más abstracta y distante de todas las divinidades. Su nombre significaba también el firmamento. La cordillera del oeste de Kenekik era el centro del viento del oeste y el de los grandes chamanes Viento y su hermano Sol. En la bella cordillera del sur, origen del viento del sur, Keikruk, vivía Lechuza y su poderoso hermano Nieve. La hermana de ambos, Luna, pertenecía también al cielo del sur. Finalmente, en la cordillera del norte de Kamuk, habitaban Mar y su hermana Lluvia. Las cordilleras invisibles eran los cielos a donde regresaban las almas de los seres humanos al morir para fundirse con las fuerzas eternas del universo. La configuración de estas imaginarias cordilleras simboliza la geomorfología de la Isla Grande. Las tormentas eran asignadas a los diferentes cielos según sus características. La de viento al oeste, la de nieve al sur, la de lluvia al norte. Cuando se producía una gigantesca tormenta con todos esos elementos, era atribuida al cielo del este. Los antepasados mitológicos se habían casado siguiendo la regla exogámica que prohibía la unión de personas del mismo cielo. Luna estaba casada con Sol o Nieve con Lluvia. Las estaciones también se identificaban con cielos. Primavera y verano con norte, otoño con oeste e invierno con sur. Mientras que el este era el conjunto de todas las estaciones, probablemente de la idea de tiempo como abstracción. Los animales estaban relacionados con cielos, como los propios Selknam y demás tribus. Ellos se consideraban del norte, los Haus del este, Alacalufes del oeste y los Yámanas pertenecían al cielo del sur. La tierra era el espejo del cielo. El Jain era una representación hondamente sentida, sagrada y profana. La fe en los espíritus del Jain era total entre las mujeres, aunque era manifiesto que debajo de los disfraces se encontraban hombres de carne y hueso. Pese a que se conocía bien su perímetro, a finales del siglo XIX el interior de la Isla Grande permanecía desconocido. Era todavía la terra ignota de las antiguas cartas. Los Selknam no estaban preparados para afrontar el golpe mortal que los iba a diezmar. A partir de 1880, los blancos emprendieron la ocupación de su isla, atraídos por el descubrimiento del oro aluvial y por los ricos pastos muy apropiados para la cría de ovejas. Durante las 2 últimas décadas del pasado siglo, los indígenas, hombres, mujeres y niños, fueron atacados por buscadores de oro como Julius Popper y por asesinos profesionales como Alexander McLennan, a sueldo de algunos terratenientes o propietarios de estancias.
En la primera ocupación de la isla se puso precio a las cabezas y orejas de los Selknam e incluso, como denunció el antropólogo Martin Gusinde, se vendieron sus cráneos a un museo en Londres al precio de 1 libra esterlina. A comienzos de este siglo también fueron perseguidos y muertos por partidas militares. Los propietarios de las estancias justificaban el genocidio de los indígenas alegando la defensa legítima del ganado. Los Selknam robaban ovejas acuciados por los blancos, que les arrebataban sus territorios y eliminaban a los guanacos porque comían el pasto del ganado. En ocasiones, los Selknam contraatacaban y mataban a algunos blancos, aunque armados con sus arcos y flechas frente a un enemigo con armas de fuego, caballos y perros adiestrados. En 1896, la Orden Salesiana fundó 2 misiones, la Candelaria cerca de aquí, en la costa norte del Río Grande, la entonces naciente población argentina y territorio Selknam, y, 3 años después, la de San Rafael, en la isla Dawson, en Chile, en el mismo lugar donde el general Pinochet envió décadas más tarde a algunos prisioneros políticos. Confinados en estas misiones, muchos nativos adultos no soportaron el cambio brusco y radical que supuso el abandono de su vida al aire libre. Familias enteras fueron capturadas y llevadas por la fuerza a las misiones, sobre todo a la isla Dawson, de donde muchos escaparon. Con el tiempo, los misioneros permitieron la salida y entrada libre de aborígenes. Los indígenas se presentaban allí muchas veces por temor de que otros blancos los asesinaran. Otras, acuciados por el hambre o deseosos de reunirse con familiares y parientes confinados allí. Los niños se adaptaron con menos dificultades, pero la mayoría de los adultos pereció víctima de las enfermedades traídas por los blancos contra las que carecían de defensas naturales. La tuberculosis, gripe, neumonía, sarampión, escarlatina e infecciones venéreas también causaron mortandad en el campo. Los indígenas libres buscaron refugio a menudo en las 2 estancias que eran propiedad de los hijos del misionero protestante Thomas Bridges. En la de Harberton, en territorio yamana, sobre el canal del Beagle, donde algunos Selknam trabajaron como peones y ovejeros, y en la de Viamonte, en el este de la isla. Para la mayoría de los indígenas no hubo salida, a pesar de los esfuerzos de gentes como la familia Bridges, misioneros salesianos como De Agostini o Gusinde y ciudadanos argentinos y chilenos. En 1905 el genocidio casi había cesado, pero la población Selknam se había reducido a tan solo 500 individuos. Además, la tisis comenzaba a hacer estragos. 2 años después, en 1907, la misión de la isla Dawson solo cuenta con 82 residentes. Los que sobrevivieron fueron trasladados a la misión de la Candelaria, en Río Grande. En 1934, los Selknam de Candelaria eran 30 individuos, 8 mujeres y 22 criaturas. En 1974 murió Ángela Loig, la última Selknam. En 1992 existían 2 personas cuyas abuelas fueron Selknam, pero desconocían la cultura de sus antepasados. Es todo lo que queda de este pueblo. Los Selknam, también llamados Onas, eran un ejemplo clásico de cultura tradicional cazadora-recolectora, rica, vibrante y muy bien adaptada a su medio ambiente. El robo de la tierra y la consiguiente pérdida del espacio vital convirtieron su existencia nómada en sedentaria. La rotunda inadaptación física a los nuevos alimentos, el vestido y la habitación son causas cruciales del exterminio. Como el acorralamiento físico y las presiones culturales de todo tipo, las coacciones sobre los Selknam se dieron también en otros ámbitos que se tradujeron en situaciones vejatorias, humillantes. En 1889, Maurice Maitre posaba de este modo junto a una familia Selknam en la Feria Mundial de París. 2 de los indios murieron en el barco que los trasladaba. Los demás fueron exhibidos como caníbales. Afortunadamente, el tal Maitre fue detenido en Bélgica. Años antes ocurrieron casos parecidos con aborígenes yamanas. Estas exhibiciones, sin ser numerosas, sin duda promovían la desintegración cultural de los nativos. Estos individuos recibían un inconfundible mensaje acerca de cómo eran vistos por la otra sociedad.
Los yámanas que surcaban estas aguas con sus canoas poseían un idioma increíblemente rico en voces, giros y expresiones. Eran unos 7.500 antes de entrar en contacto con los blancos. En 1870 se habían reducido a unos 3.000. 14 años después sumaban 949. Hoy han desaparecido como los Selknam de estas aguas y tierras, como los alacalufes del norte. Aquellos aborígenes de la Tierra del Fuego, los que prendieron las hogueras ante la inquietante visión de las naves de Magallanes, con sus ricas culturas y lenguas, se han perdido para siempre. Su exterminio acaba de consumarse hace muy poco, en la pasada década.